Bueno, buenas a todos. La clase pasada habíamos hablado sobre lo que es la palpación, ¿no? Continuamos con lo que es el capítulo de exploración a nivel del aparato del sistema gastrointestinal, específicamente exploración abdominal. Habíamos visto la clase pasada lo que era palpación. Vamos a específicamente lo que es el aspecto de percusión, ausculta y tacto rectal. Y vamos a discutir algunas maniobras más. En la próxima clase ya nos adentramos entonces en los síndromes, los grandes síndromes gastrointestinales, ¿verdad? De la parte de lo que corresponde al módulo a este último módulo de semiología que es gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá, vamos a comenzar hablando sobre percusión entonces. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en aspectos generales, antes de comenzar a ver las maniobras específicas, eh, en conceptos generales hay que llamar la atención que lo que es la percusión abdominal es importante para justamente detectar una serie de modificaciones en lo que serían los ruidos normales de la región abdominal. Lo que encontramos clásicamente, permiso de tomar mi café, lo que clásicamente vamos a encontrar es timpanismo y matidez, ¿tá? Dependiendo de la región en que estamos evaluando. La extensión, localización en el paciente en decúbito dorsal y en los decúbitos laterales justamente nos va a proporcionar información sobre la existencia probable de algún tipo de líquido dentro de la cavidad, lo que es líquido libre. Asimismo, si hay un agrandamiento, algún tipo si hay hepatomegalia, esplenomegalia, tumoraciones, también nos brinda información sobre esto. La percusión en sí del abdomen en decúbito dorsal y los decúbitos laterales debe obligatoriamente estar realizada con la percusión justamente en la parrilla costal y sobre todo los hipocondrios, en particular el hipocondrio derecho. Lo que deberíamos encontrar normalmente en hipocondrio derecho, obviamente, sería la matidez típica de la región por la presencia de la víscera maciza, que es el hígado, pero lo que queremos buscar es justamente el reemplazo de esa matidez normal por timpanismo. Cuando encontramos este reemplazo, que es lo que llamamos signo de Joubert, ¿tá? El signo de Joubert, esto nos indica justamente la presencia de aire atrapado a este nivel. ¿Tá? Eh, la búsqueda de ondas ascíticas, percusión de vaso y del espacio de Traube también nos va a brindar información indispensable para la percusión de nuestros pacientes. Vamos a ver un poco más sobre esto en las diferentes técnicas. Dentro de la ausculta, hay que recordar que en condiciones normales, fisiológicas, la auscultación del abdomen solo me va a presentar la presencia positiva de ruidos hidroaéreos. Justamente la inexistencia o la falta o el aumento de estos ruidos hidroaéreos es de vital importancia para la patogénesis como tal de las diversas patologías a nivel intestinal. ¿Tá? Hay que, hay que considerar que cuando vamos a evaluar ruidos hidroaéreos, también en pacientes, sobre todo los más de constitución física más delgada, podemos encontrar de repente soplos en lo que es el recorrido abdominal de la aorta, de las ilíacas, sobre todo a nivel paraumbilical, ¿tá? Donde vamos a encontrar el territorio de las arterias renales. Por lo menos teóricamente esto es posible. De la aorta sí es probable que logremos ocultarlo. De las arterias renales, ilíacas, salvo que fuera una lesión importante, una lesión aneurismática de gran tamaño, va a ser muy difícil realmente, pero teóricamente es posible. Bueno, entonces también es importante resaltar lo que es la evaluación del tacto rectal. Eh, el tacto rectal de hecho brinda una gran diversidad de información, es parte del examen físico
de todo paciente. De hecho, esto entra dentro de la descripción de examen físico. Difícilmente, la realidad es que muchas veces no es realizado, siendo de que la información que puede brindar es bastante amplia por diversos procesos patológicos y no solamente procesos patológicos a nivel perianal o rectal, gastrointestinal de por sí, pero también en otras esferas podemos ver afectación. ¿Tá? Esta importancia justamente del tacto rectal en su examen físico, de hecho es imprescindible la evaluación diagnóstica del abdomen, sobre todo el abdomen agudo de connotación quirúrgica, así como otras patologías que también vamos a ir describiendo más adelante. ¿Tá? Hay que llamar la atención de que existen varias modalidades para realizar el tacto rectal. Después vamos a hablar más detenidamente de esto. Así tenemos diferentes posiciones, diferentes maniobras que podemos realizar y asimismo vamos a tener una variedad de información que estas nos pueden brindar. Ya habíamos visto en clases anteriores que de hecho el orden correcto del examen físico de la región abdominal, por más de que la literatura cita el orden clásico, hay que recordar que siempre en región abdominal tomamos el orden de inspección, auscultación, palpación y percusión. O sea, primero miramos, después escuchamos y lo último que hacemos es tocar el paciente. Este dato es simplemente por el hecho de que el manoseo del área abdominal puede llegar a afectar o modificar los ruidos hidroaéreos. Parecería un elemento menor, pero existen una gran, vamos a ver de hecho durante las clases, que existe una gran diversidad de patologías que su diagnóstico se evalúa justamente eh, considerando de que justamente esta afectación de los ruidos hidroaéreos puede sugerir alteraciones funcionales o estructurales a nivel de las asas intestinales. Así que es indispensable hacer esta evaluación de la manera correcta y lo más fidedigna posible. Obviamente, parte, como mismo vimos en el área, cuando dimos cardiovascular y evaluamos área cardíaca, el impulso de todos nosotros al momento de evaluar al paciente cardiovascular era la ausculta, intentar directamente ir a auscultar. Abdomen, sin embargo, es lo contrario. El impulso es por palpar el abdomen y muchas veces nos olvidamos que tanto los otros pilares semiológicos también brindan mucha información, la cual va a muchas veces construirnos parte de nuestro diagnóstico. Así que es importante recordar de que el orden correcto entonces es inspección, ausculta, palpación y percusión, contrario a lo que vemos en otras regiones, ¿de acuerdo? Entonces solamente considerar ese pequeño detalle. Bueno, entonces continuando, vamos a avanzar. Ya tenemos entonces nuestra primera maniobra, obviamente. Vean que acá tenemos la posición, lo que es llamada exploración en genopectoral para tumoraciones pulsátiles. Esta posición genopectoral, de hecho, antes de entrar en eso tenemos que hablar un poco sobre lo que es tacto rectal que habíamos comenzado. La posición del paciente al momento de realizar el tacto es un elemento muy importante. Generalmente se utilizan tres posiciones clásicas. Una es la posición genupectoral, justamente. Otra sería lo que es la posición de Sims y el decúbito dorsal. ¿Tá? En la posición genupectoral, que es la que vemos, es la elección sobre todo para pacientes de sexo masculino, para el examen de lo que es el examen de la región rectal, próstata, vesículas seminales, lesiones hemorroidales, se hacen generalmente menos prominentes justamente a causa de la disminución de la presión venosa. Así que ahí es muy importante. Esta posición genopectoral, la palpación por posición genopectoral, es justamente útil para definir. Vean que acá lo que usamos, estamos hablando de palpación específicamente, solo que ya les muestro con referencia a tacto rectal por el tipo de posición. En este caso, vean la mano
en este caso del explorador, del médico, paciente apoyado sobre la camilla en las rodillas y en los codos, en antebrazos. ¿Ah? La palpación en esta posición es particularmente útil, ¿ah? Justamente para delimitar tumoraciones pulsátiles. ¿Qué es lo que buscamos en este caso? Aneurismas. Generalmente los latidos de la aorta abdominal, cuando hay lesiones aneurismáticas, eh, pueden presentarse de forma más prominente justamente en esta postura. Entonces es importante evaluar por medio de palpación. ¿Tá? Es un poco diferente, a veces es un poco difícil al paciente convencerlo para adoptar esta postura, pero es una posición que de hecho alivia. Si recuerdan, habíamos hablado de este tipo de postura también en cardio, cuando hablamos de la parte de semiología cardiovascular, también hablamos de esta posición. ¿Tá? En el caso, esta sería también la posición para la evaluación del tacto rectal en el hombre. La posición de Sims, que es el decúbito lateral izquierdo, flexionando justamente los muslos y las rodillas, que hacia arriba, es justamente empleada de modo de rutina generalmente para el sexo femenino. ¿Tá? De hecho, se considera, y esto es algo importante llamar la atención, que esta posición es más decorosa para el paciente, la posición de Sims. Después les voy a mostrar. Entonces, para el hombre la genopectoral y la Sims para la mujer. Sería el decúbito lateral con los miembros flexionados, izquierdo, del lado izquierdo, ¿sí? Así ustedes pueden estar posicionados a la derecha del paciente. Y la posición de decúbito dorsal es simplemente la que se usa para pacientes en estado más débiles, que no pueden movilizarse de manera correcta, pacientes con politrauma, con el paciente en decúbito supino, ¿tá? Las caderas y rodillas flexionadas. Esta es una técnica de palpación rectal bastante utilizada justamente para pacientes que llegan con alguna alteración del estado de conciencia. Un problema con esta posición en decúbito dorsal supino es justamente que la palpación de la próstata es bastante dificultosa, pero para pacientes con abdomen agudo quirúrgico sobre todo, es más útil, ¿tá? Ya que muchas veces es difícil lograr mover al paciente. Así que en este concepto es la preferencia. Entonces vuelvo a repetir, genopectoral para tacto rectal en hombre es útil para lograr evaluar la próstata, vesículas seminales. La posición de Sims, que es en decúbito lateral izquierdo, para la mujer, ¿tá? Porque hay mayor, el decoro es mayor en esta posición. Y la posición de cúbito dorsal, paciente deitado normal, se hace justamente para los pacientes que en este caso tienen una incapacidad de movilizarse y es necesario hacer la evaluación del abdomen agudo quirúrgico. ¿Tá? Generalmente la que utilizan los cirujanos en general para evaluar patologías abdominales agudas o para evaluar trauma es de la región abdominal y pélvica, es justamente por medio de la posición en decúbito dorsal. ¿Tá? Es la más simple de hacer. Simplemente el paciente flexiona quadril y juvelius, las piernas como tal. ¿Tá? Bueno, continuando entonces, para palpación, por otro lado, para palpación de riñones, aquí tenemos una variedad nuevamente de diferentes técnicas. Durante la evaluación de esta evaluación vamos a utilizar diferentes técnicas exploratorias, vamos a encontrar justamente un hallazgo frecuente es el peloteo, vamos a ver enseguida qué es. Vamos a encontrar alteraciones de la posición, aumentos de tamaño, algunas masas palpables. Entonces esto es lo que vamos a buscar en el paciente durante la evaluación semiológica de la región mediante la palpación renal. Entonces la primera maniobra que tenemos acá es la maniobra de Guyon, justamente para palpación renal. Esta maniobra de Guyon o de peloteo renal, justamente aquí vemos en la imagen cómo sería para palpar lo que sería riñón derecho. Vean que es una técnica bimanual con el paciente, decúbito dorsal, los antebrazos
sobre todo el antebrazo derecho del paciente flexionado, el brazo izquierdo extendido, como vemos en la imagen. Lo que vamos a hacer es que justamente con la punta, nosotros en este caso vamos a colocar la mano izquierda transversalmente a la región lumbar, ¿tá? Con las puntas de los dedos índices y el dedo índice, disculpen, y medio en la región costomuscular, ¿tá? O sea que tenemos acá, disculpen, tenemos acá entonces el eje central de, déjame ver si consigo, a ver. Para enseñar aquí con aquí, este sería el eje central de nuestro paciente. Colocamos la mano izquierda transversalmente, ¿tá? Y si acá tendríamos la columna, esta fuera nuestra columna, acá sería la región costomuscular, más o menos por acá, ¿tá? Sería la región de los músculos erectores de la columna, es lo que encontraríamos a ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces a ese nivel vamos a colocar entonces el pulpejo de los dedos de la mano izquierda. Acá, ¿qué es lo que entonces vamos a hacer? Con la mano izquierda del examinador colocada a este nivel, ¿tá? A nivel del espacio costomuscular, por debajo de aproximadamente la 12ª costilla. La mano derecha, ¿tá? La vamos a ubicar en la fosa ilíaca derecha, como vemos acá, paralela con el eje mayor de nuestro paciente, ¿tá? Y lo que vamos a hacer es, con los dedos, como vemos acá semiflexionados, realizar una pequeña presión sobre la pared abdominal. Ahora, la mano izquierda, en la región posterior de nuestro paciente, lo que va a hacer es empujar hacia arriba, ¿tá? Mientras que el paciente respira bien hondo. A medida que el paciente hace una inspiración, ¿tá? Una inspiración forzada, ¿tá? Con la mano derecha vamos a ir ascendiendo en cada expiración, ¿tá? Esto es lo que vamos a hacer entonces, de nuevo, la palpación al acecho. O sea, cuando el paciente expira, avanzamos. Cuando el paciente inspira, estamos expectantes, ¿tá? En la fase inspiratoria es que vamos a sentir el movimiento del polo renal. Lo que vamos a buscar justamente acá es la presentación del polo renal en la mano derecha. Vamos a sentirlo. La mano izquierda, el papel es empujar levemente hacia arriba e intentar elevarlo para poder palparlo con la mano derecha, ¿tá? Esta maniobra vamos a ir repitiéndola, ¿tá? Con cada impulsión de la mano izquierda, cada vez que empujamos con la mano izquierda, y vamos a ir movimentando la mano derecha y estar expectantes en la inspiración. O sea que avanzamos en la expiración y estamos expectantes en la fase inspiratoria. Ahí es donde vamos a sentir el polo renal, ¿tá? Esta sensación del golpeteo que sentimos en la mano derecha es lo que se llama peloteo renal, ¿está bien? Esto es lo que va a ser el peloteo renal. Cuando sentimos en esta mano, a medida que vamos avanzando, vamos a sentir en algún momento el polo renal. Eso es lo que llamamos entonces peloteo renal, ¿tá? Vamos a continuar. Vean, acá tenemos de nuevo palpación de ambos riñones, ¿tá? Tenemos diferentes variedades de técnicas que podemos emplear para eso. Déjenme ver si coloqué acá. Después vamos a ir describiendo las otras. Vean, la maniobra de Israel, o posición, maniobra de Israel realmente, se describe justamente para el riñón derecho, en este caso, el paciente en decúbito lateral izquierdo y el brazo derecho pendiente al lado de su cuerpo, ¿tá? Extendido. El brazo derecho extendido por encima del torso y el brazo izquierdo completamente extendido lateralmente al cuerpo, como vemos en la imagen. Con la mano izquierda vamos a apoyarnos en la región lumbar, ¿tá? En dirección caudal, y la derecha se apoya de nuevo sobre la fosa ilíaca derecha, ¿tá? Hundiendo la punta de los dedos mientras el paciente, y ascendemos expectantes mientras el paciente expira, y de nuevo en la inspiración estamos al acecho para sentir el órgano. Lo que vamos a sentir es nuevamente en la mano derecha vamos a sentir el polo renal,
¿Qué diferencia hay con la anterior? Básicamente ninguna, solamente que la posición del paciente es lo que varía, es lo que llamamos maniobra de Israel. Paciente con decúbito lateral izquierdo, ¿tá? El brazo derecho extendido sobre el torso y el brazo izquierdo extendido lateralmente al cuerpo. ¿Está bien? Vamos a continuar. Las maniobras de Montenegro. Como les había dicho en la clase pasada, justamente hay algunas maniobras que son bastante típicas. Esta era una de ellas. También era bastante insistido cuando era alumno ainda, ¿no? La profesora insistía bastante en esa técnica aquí. Bueno, entonces la maniobra de peloteo renal, como tal, que es la maniobra de Montenegro. Vamos a ver, acá tenemos entonces en la imagen, sería riñón derecho. Se hace, contrario a lo que hemos visto hasta ahora, esta se realiza con el paciente en decúbito ventral. ¿Tá? La mano izquierda del examinador vamos a colocarla, seríamos nosotros, en la región lumbar del lado izquierdo del paciente, y la punta del dedo índice, en este caso, la punta del dedo índice y medio de nosotros, vamos a tener contacto entonces con el espacio costomuscular, como estamos viendo ahí. A la derecha de nuestro paciente, del paciente, ¿tá? Vamos a tener dispuesto transversalmente frente a la probable masa renal. ¿Tá? Lo que vamos a hacer es la impulsión hacia arriba, de modo que si es efectivamente el riñón, la mano izquierda va a notar entonces un pequeño choque. ¿Tá? Entonces acá es muy semejante a lo que vimos anteriormente, solo que al contrario, esta maniobra de peloteo renal. O sea, lo que veíamos en la maniobra Guyon, repetimos algo parecido, solo que al contrario. ¿Tá? Con el paciente en decúbito ventral en este caso. Continuando entonces, la palpación con el paciente de pie, un poco menos común de realizar, menos frecuente. Esto vamos a hacer con justamente, vamos a colocar la mano izquierda haciendo una pinza con lo que sería el flanco izquierdo, disculpen, derecho del paciente, bajo el borde costal, y la mano derecha en lo que sería con la punta de los dedos en la fosa ilíaca derecha. Lo que vamos a hacer es que pedirle al paciente que haga una inspiración profunda mientras justamente sujetamos como una pinza el riñón de la mano con la mano izquierda. ¿Tá? Lo que vamos a sentir es que justamente el riñón con la mano derecha vamos a lograr su palpación. Esta maniobra justamente lo hacemos en busca de tosis renal. ¿Tá? Entonces, esta maniobra de palpación en pie, vean que es bastante simple. El paciente en posición erguida, con la mano derecha el paciente se sujeta por encima del hombro izquierdo, y nosotros nos ubicamos a la derecha del paciente, lateral al paciente, con la mano izquierda haciendo una pinza a nivel de la región del flanco, y la mano derecha en fosa ilíaca derecha del paciente haciendo una pequeña compresión. Vamos a sentir justamente el polo renal a este nivel. Continuando entonces la evaluación, dejando de lado la parte renal, la evaluación de los orificios herniarios, que justamente es la evaluación de lo que sería el orificio del conducto inguinal. Lo que vamos a explorar con el paciente, en este caso en pie. Vamos a colocarnos frente al paciente con el dedo meñique de la mano derecha, dedo meñique, ¿sí? De la mano derecha nuestra, vamos a evaluar el lado derecho del paciente, y de la izquierda, con la mano izquierda, el lado izquierdo. ¿Tá? Así que es cada lado con su lado homónimo. Lo que vamos a hacer es justamente intentar comprimir y envaginar justamente lo que es la bolsa escrotal con el dedo meñique, rotándolo de modo que la uña quede contraria al cordón. Y vamos a ir avanzando en dirección ascendente, ¿tá? Hasta llegar propiamente a lo que es el anillo inguinal superficial. A este nivel lo que vamos a palpar es justamente una pequeña hendidura solamente, que apenas logra penetrar la punta del pulpejo del dedo meñique.
Generalmente en este momento es que vemos ya, eso es algo bastante común, que pedir al paciente que tosa, eh, para justamente poder sentir si existiera una punta de hernia a este nivel dentro del conducto inguinal. Sentiríamos una pequeña presión, un pequeño empuje bien en la punta del dedo. Esto nos indicaría entonces de que efectivamente existe una hernia a nivel del conducto inguinal, o un asa, o tendríamos una prolongación de parte de piplón, o algo así, pero vamos a tener un contenido propiamente a este nivel, lo cual me sugiere la presencia de una hernia. Así que es una evaluación, es un tanto molesta para el paciente. Hoy, de hecho, muchas veces se opta por técnicas un poco menos cruentas. Los estudios por imágenes, como las ecografías, hoy nos muestran datos mucho más precisos, pero obviamente que para nosotros pensar en solicitar un estudio ecográfico, primero tenemos que hacer la evaluación semiológica y constatar alguna alteración la cual nos indique la necesidad de hacer un método auxiliar de diagnóstico. Pero bueno, en este caso de todas las que hemos visto hasta ahora, es, junto con el tacto rectal, es una de las más, no es cruenta como tal, pero sí es un poco desconfortable para el paciente. Siempre existe un reclamo por parte del paciente, porque de hecho esto es bastante desconfortable. Entonces, para evaluar hernia en la región, en lo que sería en el conducto inguinal, sobre todo a nivel de evaluar el anillo inguinal superficial, entonces tenemos esta técnica de palpación de los orificios herniarios inguinales. ¿De acuerdo? Continuando entonces, tenemos a nivel de la pared abdominal, tenemos una gran diversidad de puntos dolorosos, los cuales exploramos generalmente utilizando el pulpejo de los dedos. Vean que tenemos lo que sería, tenemos estos 7 puntos, en el cual tenemos el punto apendicular, tenemos el punto del uréter medio, tenemos 2, tenemos los supraespinosos, tenemos el punto epigástrico, tenemos el punto cístico, tenemos lo que es uréter superior, por eso tenemos uréter medio, uréter superior, y finalmente tenemos el paraumbilical, o punto de centeno. Entonces estos 7 puntos son puntos que vamos a ver la presentación dolorosa o algún tipo de dolor referido en el examen físico de estas regiones. En estas regiones en particular se asocian a diversos disturbios patológicos, entonces son sitios de importancia su evaluación. ¿De acuerdo? Vamos entonces al siguiente, que es el punto doloroso de McBurney. Bueno, entonces lo que es el punto doloroso de McBurney, hay que llamar la atención que él se encuentra ubicado para realizar propiamente la localización correcta. Hay que hacer una línea imaginaria, trazar una línea imaginaria desde la espina ilíaca anterosuperior, del lado derecho, y el ombligo. Esta línea imaginaria, lo que sería la unión del tercio externo con tercio medio de esta línea, vuelvo a repetir, una línea que va desde la región umbilical hasta la espina ilíaca anterosuperior, aproximadamente aquí. Obvio, não dá para ver pela posição de imagem, né? Mas aproximadamente a este nivel, lo que sería la unión del tercio externo con tercio medio, vamos a palpar, se comprime a este nivel, y lo que estamos evaluando al momento de la compresión con el dedo índice de la mano derecha es justamente realizar una compresión y pedirle al paciente o sea, ver si efectivamente existe algún tipo de referencia dolorosa por parte del paciente. Si existe, entonces el signo es positivo, o sea, el punto doloroso de McBurney efectivamente se correlaciona con apendicitis. Asimismo, si realizando la compresión, mientras realizamos la compresión, el punto de McBurney, el paciente levantando lentamente el miembro inferior derecho, extendido, y el paciente refiere dolor, entonces eso estamos haciendo es la maniobra de Hausmann.
Vuelvo a repetir, comprimiendo en el punto entonces de McBurney, si existe dolor intenso, es positivo, ¿tá? Es un signo positivo de apendicitis. Mientras comprimimos, levantar, extender la pierna derecha y refiere dolor del paciente, sería maniobra de Hausmann, ¿tá? Asimismo, si al momento de descomprimir bruscamente el paciente refiere dolor, así que descomprimir rápidamente el punto de McBurney y el paciente refiere un dolor intenso, esto es dolor intenso, eso me indica irritación peritoneal, que es lo que clásicamente conocemos como el famoso signo de Bloomberg, el Bloomberg positivo. Para apendicitis obviamente existe una gran variedad de signos. Por ejemplo, el signo de Aaron, que es la sensación de dolor o presión en el epigastrio o la pared anterior del tórax, justamente al apretar con fuerza y de forma persistente el punto de McBurney. O sea que justamente este lugar, el paciente refiere, justamente en este lugar, el paciente refiere dolor en región de epigastrio, región anterior del tórax. Entonces estamos hablando de signo de Aaron. También es indicativo de apendicitis aguda. Es un poco más raro, pero también es indicativo. El signo, el famoso signo del psoas ilíaco, que es el dolor al levantar y extender la pierna contra una resistencia, o sea, generar fuerza al levantar la pierna, es diferente al signo de Hausmann, a la maniobra de Hausmann. Uno es maniobra, el otro es signo realmente. Pero bueno, entonces el signo del psoas ilíaco de hecho me indica apendicitis o la presencia de un absceso apendicular, ¿tá? Así que el paciente extiende la pierna mientras le realizamos una resistencia a la pierna del lado afecto. Entonces, si el paciente refiere dolor, eso me indica apendicitis y probablemente algún tipo de absceso apendicular. El famoso signo de Robson. El signo de Robson es dolor justamente en el punto de McBurney, al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, ¿tá? Pero el izquierdo, o sea, comprimimos en fosa ilíaca izquierda y el paciente siente dolor en el punto de McBurney. Eso también es apendicitis aguda, ¿tá? Eso se da por el desplazamiento de los gases. Generalmente se describe el motivo por el cual el signo se presenta. El signo de Ten Horn, si es que recuerdo bien el nombre, signo de Ten Horn, es un signo un poco más raro, que es el paciente refiere dolor justamente al generar una leve, y esto hay que tener cuidado, una tracción, o sea, esticando só un pouquinho, uma leve, pushar un poquito, que sería el testículo derecho del paciente. El paciente va a referir dolor, lo que también es indicativo de apendicitis aguda. Son signos un poco más raros de encontrar. En este caso, justamente el signo de Aaron no es tan frecuente, pero el signo de Ten Horn generalmente no se suele realizar. Signo de Robson del psoas ilíaco sí son signos más clásicos y es importante estar atentos a ellos. Todos ellos obviamente nos brindan un dato semiológico importante para realizar nuestro diagnóstico, ¿ah? La famosa maniobra de Murphy, la maniobra de Murphy o signo de Murphy, es el paciente, el examinador, entonces coloca las manos, como vemos en la imagen, como si fuera un abanico sobre la región tóraco-abdominal, con la punta de los pulgares, ellos están puestos entre sí, bajo lo que sería el reborde costal derecho, a nivel promedio de lo que es el punto cístico, ¿tá? Mientras hacemos presión de forma profunda y movilizamos la pared torácica para justamente facilitar un poco lo que es el descenso del diafragma, el relajamiento del diafragma. Ahí le pedimos al paciente entonces que inspire de manera profunda, y la maniobra de Murphy es positiva, o sea, el signo de Murphy, cuando el paciente refiere dolor en el punto cístico e interrumpe la inspiración, ¿tá? O sea que esto va a ser en el punto cístico. Colocamos la mano por completo, pero el dolor es específicamente punto cístico. Ustedes ven, de hecho, el pulgar de la mano izquierda
y la mano derecha, pues los dos acaban quedando apoyados a este nivel. O sea, haría ahí es donde sentiríamos entonces dolor, el paciente sentiría dolor durante la respiración y él interrumpe la respiración a causa del dolor. ¿Tá? Entonces, patología biliar específicamente. Vamos a lo siguiente, el bazuqueo gástrico, por otro lado. Bazuqueo gástrico, él busca justamente, se busca deprimiendo rápidamente la zona del epigastrio varias veces, así justamente con la punta de los dedos, como estamos viendo ahí, la mano apoyada con las extremidades de los dedos semiflexionados. Vamos a escuchar un ruido parecido a un palmoteo sobre una superficie líquida, tá? Como si fuera bater com a palma da mão encima da superficie da água. Es lo que llamamos bazuqueo o chapoteo gástrico, tá? Esto realmente es por acúmulo de aire líquido a nivel de estomacal. Un estómago distendido nos puede dar esta característica. Es un poco el sonido que a veces escuchamos los pacientes pediátricos después de amamantar, después de tomar leche. Cuando empiezan a movimentarse de nuevo, escuchamos este sonido de como un líquido dentro, un sonido un poco, como un sonido como hueco, como que reverbera ese sonido. ¿Tá? En este caso eso es lo que vamos a percibir a este nivel. ¿Tá? Obviamente lo vamos a sentir en este caso. O sea, no es sentir, ¿no? Vamos a escuchar ese sonido, se percibe el sonido. Continuando, el signo del témpano, también otro signo clásico. Ya lo realizamos colocando la mano, igual que en la forma anterior, la posición de la mano de la misma forma, y generamos una depresión en el abdomen, en mi abdomen superior derecho. ¿Tá? Justamente manteniendo los dedos deprimidos, lo que vamos a sentir es una sensación de choque, como si fuera a hundir los dedos en el hielo, en un vaso de agua. ¿Tá? O sea, sentimos una masa que desciende, la tocamos, desciende y vuelve y impacta contra el pulpejo de los dedos. Este signo del témpano justamente se presenta en relación a líquido perihepático o la presencia de ascitis. Es la situación más común de verse. No es un signo raro, es bastante frecuente, es obviamente en pacientes con ascitis, es donde vamos a encontrarlo. ¿Tá? Entonces, famoso el signo del témpano, témpano por témpano de hielo. ¿Tá? El movimiento, probablemente al comprimir, el movimiento generado asemeja al movimiento creado por el hielo en el agua. ¿Tá? Bueno, continuando entonces. Por otro lado, la palpación de lo que es la onda ascítica. Acá de vuelta nos colocamos en la típica posición derecha del paciente en decúbito dorsal. Con la mano izquierda vamos a colocarla sobre el hemiabdomen izquierdo, como vemos acá en la figura. El dedo pulgar lo vamos a colocar hacia abajo, en la línea media mismo, dirigido a la sínfisis del pubis. Con la mano derecha, justamente con los dedos, lo que vamos a hacer unos pequeños golpes, ¿tá? De forma repetitiva. No sé cómo se llama eso en portugués, es cuando flexionamos así de manera como hacemos como un chasquido con la punta de los dedos, ¿tá? Hacer pequeños golpes así sobre la punta, sobre la pared abdominal. Justamente es un golpecito muy leve, ¿tá? Justamente el lado opuesto a donde tenemos la cara palmar, ¿tá? Lo que vamos a hacer aquí es que si existiera líquido libre en la cavidad abdominal de un volumen importante, un paciente con ascitis, en la mano izquierda justamente lo que vamos a sentir es el movimiento de la onda del líquido. Existen otras variables, de hecho, para hacer esta técnica, ¿tá? De la palpación de la onda ascítica. Esta sería la que generalmente las literaturas hacen referencia.
Y lo que vamos a ver es la ondulación de la pared, es justamente detenida en el dedo pulgar de, de nuestra mano, ¿tá? Del examinador. Esto justamente es lo que vamos a detectar, es la onda cítica, es esos pequeños golpes, ellos pasando a través del líquido ocupando la cavidad abdominal, ¿tá? Entonces sería esto lo que sería nuestra palpación de onda cítica, ¿tá? Entonces justamente tanto el signo del témpano como la palpación de onda cítica tienen papeles semejantes, o por lo menos buscan elementos de carácter semejante, ¿tá? Acá vemos más una vez justamente la palpación de la región, lo que sería la palpación de las fosas, de lo que es el anillo, disculpen, la palpación del anillo inguinal propiamente, ¿tá? Así como también vemos lo que sería la palpación de la pared abdominal buscando justamente algún tipo de tumoración, la cual me indique la posibilidad de una lesión herniaria, ¿tá? Algo que no había descrito, que es importante también llamar la atención, es la palpación justamente a nivel de la región inguinal, la palpación de ganglios linfáticos inguinales. Aquí vamos a deslizar probablemente el pulpejo de los dedos, sobre lo que sería la región inguinal, a nivel de lo que sería toda la pared del conducto inguinal, y buscar algún tipo de grupos de adenopatías, ¿tá? Ahí podemos encontrar obviamente, vamos en dirección oblicua acompañando el ligamento inguinal, ¿tá? Entonces vamos buscando, acompañando los vasos femorales, vamos a ir buscando algún tipo de adenopatía. Las adenopatías, recuerden que tienen su evolución semiológica propia, ellas pueden ser móviles, rígidas, de carácter duro, pétreo, blando, superficiales, profundas, dolorosas, no dolorosas. La verdad es que no necesariamente existe una connotación de propiamente de cuál se correlaciona con qué tipo de patología. Generalmente se atribuye que adenopatías dolorosas son de carácter inflamatorio, infeccioso, y las de características pétreas múltiples son más de carácter maligno. Pero eso es relativo, ojo. Vamos a continuar entonces. Vamos entonces en dirección a lo que es palpación propiamente o examen de la región de la vesícula biliar. Una vez más, tenemos técnicas exploratorias, el signo de Murphy, que ya hablamos, dolor a la compresión, el famoso signo de Coursier-Terrier, es la vesícula palpable ya llena de bilis. Todo esto lo vamos a evaluar. Palpación de masas abdominales, tenemos que evaluar localización, bordes, formas, la sensibilidad, si ellas efectivamente son pulsátiles, la localización que ocupan, ¿tá? En hipogastrio, por ejemplo, vejiga, útero, técnica exploratoria que vamos a utilizar para cada una de ellas, evaluar a nivel de la línea media, presencia de aneurismas, esto ya lo habíamos visto anteriormente, presencia de tumores, ¿tá? Abovedamientos, en la citis, que también ya hablamos, el signo de la onda, signo del témpano, como vemos acá, la presencia de matidez, los cambios de sonoridad a nivel de la pared abdominal en la percusión, zonas de declive, o vean que zonas parcheadas si es que está bien localizado. Tacto rectal también ya hablamos, la posición del paciente, de cúbito supino, lateral, genitopectoral, lateral para la mujer, genopectoral para el hombre, y de cúbito supino para el paciente que tiene poca movilidad. Técnica exploratoria, enseguida vamos a hablar de cómo sería la técnica para el tacto, y lo que vamos a encontrar: erosiones, fisuras, masas,
evaluar la próstata, el fondo de saco de Douglas, si existe presencia de heces, si no, y la famosa presencia del signo de sangrado a nivel del guante propiamente. Es un factor también bastante importante, ¿tá? Entonces recuerden, en posición genopectoral, posición de Sims, que sería el de cúbito lateral, ¿tá? Que se usa generalmente más para la mujer. Hay que, justamente ya que estamos en esto, vamos a referirlo también. Déjenme ver si coloqué más abajo. No, creo que no coloqué. Sí, aquí está. Acá está. Entonces, posición genopectoral, ¿tá? Posición de Sims y finalmente la técnica de tacto rectal. Con respecto a esto, hay que tener cuidado en lo siguiente. La opción, lo que vemos en el A, sería la manera incorrecta de introducir el dedo durante el tacto rectal. La manera correcta es la forma B, que vemos acá a la derecha, ¿tá? Esta forma B que tenemos acá sería la A, sería la B. La forma B es ejerciendo una leve presión, firme, ¿tá? Lento, solamente con el pulpejo del dedo, ¿tá? No la punta del dedo, sino con el pulpejo del dedo, a nivel de la huella digital. Esta técnica justamente tiene que ser de esta manera para que haya una relajación lenta, vaya relajándose lentamente el esfínter, lo que sería el anillo del esfínter externo del ano, ¿tá? A medida que él va relajando progresivamente, entonces ahí vamos a sentir que la presión desaparece. El paciente no va a sentir dolor, va a sentir simplemente una sensación de presión, ¿tá? Si lo hacemos de la manera A, ahí sí puede provocar dolor al paciente. Hay que tener cuidado por lo siguiente, por la gran cantidad de terminaciones nerviosas en la región perianal. El tacto rectal de hecho puede provocar reacciones vasovagales y llegar al paciente a desmayarse por efecto de la reacción, ¿tá? No es para nada grave, pero va a generar una sensación bastante não é uma coisa agradável, né? Ter um paciente que você está tentando fazer uma avaliação física nele e o paciente desmaia durante a avaliação. Isso, obviamente, com os familiares cria uma situação bastante constrangedora, né? Entonces, cuidado, esto es lo que no tenemos que hacer al evaluar el paciente. Entonces, esta sería la técnica correcta. Estoy ficando sem voz. Bueno, entonces, cuidado por la gran cantidad de inervación en la región perianal. Acá vamos a buscar una gran diversidad de factores, si existe presencia de masas en el hombre, explorar la próstata, vesículas seminales. Eso lleva un poco, bastante de hecho, más práctica para lograr identificar las características de cada uno de ellos, si está aumentado, si son fácilmente palpables, si son de consistencia blanda, si está rígida, si es petrosa. Todos estos son factores importantes. Presencias de sangrado, si de hecho existe dolor al momento del tacto. Esto puede de hecho mostrar de que existe una lesión o una pequeña fisura anal que no sea visible a simple desde el lado externo, o una lesión hemorroidal más interna, ¿tá? Por eso es siempre importante observar posteriormente el dedo del guante, el dedo examinador, el dedo índice en este caso, para buscar rastros de sangre. Esto es de rutina en pacientes que refiere hemorragia digestiva, ¿tá? O rectorragia de algún tipo, melena. Siempre es importante realizar, ¿tá? Obviamente creo que está de más decir el pudor del paciente. Esta, que es la posición genopectoral, como ya dije, es la que indicamos en el sexo masculino. La posición de Sims, que es el de cúbito lateral, es la utilizada en el sexo femenino, ¿tá? No tengo fotos acá, no adicioné. Creo que en el libro hay una parecida para reflejos. En el capítulo de neuro hay una imagen que muestra la que es en la posición del paciente en decúbito dorsal supino. Está, pero en el capítulo de neuro ustedes tienen una imagen justamente de reflejo
escrotal, y ahí pueden ver reflejo escrotal, creo que era. Pueden ver la técnica correcta de la posición del paciente. Dentro del capítulo de gastro no van a encontrar. Pero bueno, obviamente esta posición genopectoral, ella en este caso sería más indecorosa para la mujer. Entonces, el decúbito lateral, guardamos el decoro de nuestras pacientes, siempre protegiendo el pudor del paciente, colocando una protección, algún tipo de biombo. Esas biombos serían esas cortinas que siempre que son móviles, que tienen un marco de metal, que encontramos en el pronto entendimiento consultorio. Obviamente, si hubiera necesidad, hay que hacer un pronto entendimiento, pero generalmente esto es recomendado hacer en un consultorio, un área apartada, siempre explicándole al paciente qué se va a realizar, con qué finalidad y cómo va a ser el estudio. Si tiene la posibilidad de que esté un familiar presente y el paciente accede, o el enfermero que los acompañe, enfermera que esté presente acompañando el procedimiento. Un consejo que les doy. Continuando entonces, habíamos quedado más arriba. ¿Dónde fue que nos quedamos? Fascitis. Fascitis. No. Esto ya dijimos. Tacto rectal ya hablamos. Percusión de abdomen. Vamos a tener técnicas también para realizarlo. Vean, buscar timpanismo gástrico, delimitar las vísceras, buscar meteorismo, si existe presencia de gas libre, que nos indicaría perforación. Justamente el signo de Joubert es lo que entra en juego acá. La percusión abdominal, entonces, vamos a lo que vamos a continuar nuestro contenido. La percusión abdominal en sí, con el paciente en decúbito dorsal, colocamos, nuestra posición clásica para no volver a repetir todo una vez más. Nuestro paciente en la posición clásica, vamos a realizar la percusión general del abdomen, y esto se hace de manera radiada a partir del epigastrio, como vemos en la imagen. Vamos direccionándonos en dirección a cada uno de los cuadrantes abdominales, a fin de identificar si hay timpanismo o matidez propiamente. Percusión del hígado también para valorar tamaño, si el hígado está descendido, por ejemplo la falsa hepatomegalia. Percusión de vaso, justamente para evaluar tamaño. Percusión de la ascitis, buscar tensión, si hay líquido libre, si hay, para evaluar relativamente de forma subjetiva, evaluar la presencia el volumen como tal. Obviamente eso no se hace por percusión, pero para que efectivamente sea detectable por percusión, por onda por signo del témpano, signo de onda ascítica, tiene que ser un volumen importante. La percusión entonces en decúbito lateral, como vemos acá, ubicados a la izquierda del paciente, vamos a buscar justamente la presencia de matidez en fosa ilíaca. Paciente en decúbito dorsal, hay que colocar entonces el paciente en decúbito los miembros lateralizados con el paciente en decúbito dorsal. Justamente lo que buscamos es los cambios con el cambio de posición del paciente, los cambios en la sonoridad. Lo que vamos a ver es un reemplazo de matidez por timpanismo, lo que justamente es indicación de líquido libre en esta localización. Un poco menos, yo particularmente nunca he hecho, pero bueno, no es mi área. Es un poco más trabajosa hacer porque tienes que estar cambiando de posición al paciente, y muchas veces con pacientes más añosos eso realmente es un poco difícil, no es tampoco tan fácil. Signo de Joubert para justamente neumoperitoneo, esto ya habíamos hablado al comienzo, pero vuelvo a repetir. Vamos a percutir hipocondrio derecho al final, bien en el reborde costal, en las últimas costillas. Lo que vamos a buscar es matidez de forma normal por la presencia del hígado. Si lo que encontramos es timpanismo,
justamente esto es presencia de aire por encima entre hígado y parrilla costal. Esto entonces es diagnóstico de neumoperitoneo. ¿Cómo les digo? Un ejemplo, ¿cómo pueden tener una noción esto como sería en un paciente? Que no es fácil encontrar esto. Por lo menos ustedes así, un paciente do nada aparecer assim, salvo que você esteja no pronto atendimento, percutan entre ustedes a un familiar, percutan lo que es hipocondrio izquierdo, van a escuchar timpanismo por el fundus gástrico. Percutan eso es normal, percutan el hipocondrio derecho y van a escuchar matidez por el hígado. Lo que vamos a encontrar, el signo de Joubert, sería escuchar un sonido parecido al que vemos en fundus gástrico, lo escucharíamos a nivel de hipocondrio derecho. Eso sería entonces el famoso signo de Joubert. Este mismo signo, vean que es con el paciente en decúbito dorsal, si colocamos el paciente de pie y realizamos una radiografía y el líquido y el aire se desplaza por encima del hígado, entre hígado y cúpula diafragmática, ocupando esta región, entonces llamamos signo de Popper. Tendríamos aquí pulmón derecho, cúpula diafragmática, borde superior del hígado, y acá vemos una imagen radiolúcida. Eso nos habla entonces de aire atrapado a este nivel, con el paciente de pie. Esto sería entonces signo de Popper, que es la misma cosa que el signo de Joubert. La diferencia, signo de Popper es radiológico, signo de Joubert es un signo de exploración semiológica en la percusión. Entonces, diferente. Quando eu estava na faculdade, um cirurgião, não era meu professor, ele era residente no caso, ele me explicou assim: para você não esquecer, você não pega o raio-x, a famosa placa, já não vem em placa, né? Mas no caso, o seu raio-x, você não pega com a mão, pega com a... Ele falou assim pra mim, é cara gente boa demais. Você não pega com a mão o raio-x, isso é pra ser a mão. Bom, mão em Guarani é pó, Então, se você pega o raio-x com a mão e vê ar, é signo de Popper. Se você percute, signo de Joubert. Não tem nada para lembrar aqui, então, mas com o negócio do pó, mão em Guarani, então você vai lembrar o raio-x. Pegou o raio-x com a mão, viu o ar, então é signo de Popper. É o jeito de lembrar. Espero que tenham gostado. Vamos lá, vamos a seguir. Percusión de vaso, maniobras, como están viendo, percusión de maniobras para vaso, hígado y riñón es lo que más hay en semiología abdominal. La percusión de vaso, aquí el paciente en semidecúbito dorsal derecho, con las piernas derecha extendida, izquierda flexionada, brazo izquierdo llevado por detrás de la cabeza, bien como están viendo acá, lo que se llama posición de Schuster. Esa posición de Schuster, que es la que ven acá, vamos entonces a colocarnos del lado izquierdo del paciente, ahora de forma contraria, y vamos a percutir lo que es la región esplénica, desde arriba hacia abajo. Entonces en esta percusión, durante la percusión, el área esplénica, justamente siguiendo las líneas axilar media y anterior, lo que vamos a encontrar es una matidez en la línea axilar anterior, lo que me indica esplenomegalia. Este es bastante fácil de hacer, solo que las posiciones de los miembros de los brazos tienen que estar correctas, como vemos acá en la imagen, justamente para coincidir con lo que es la justamente la posición de Schuster. Recuerden, línea axilar anterior, línea axilar media. Vamos a percutir las dos. Si hay matidez en la anterior, entonces eso me indica esplenomegalia. ¿Qué yo fiz aquí? Está ahí. Vamos a seguir. Estamos terminando ya. La puño percusión, esta probablemente de todos lo que hay acá es lo que más se utiliza diariamente para pacientes con sospecha de litíasis renal o infección urinaria alta, pielonefritis.
La maniobra puño-percusión, justamente lo que hacemos es, con el paciente sentado, se golpea levemente cada punto renoureteral, ¿tá? A nivel lumbar, con el paciente, o sea, con el paciente sentado en cada lado, por separado, vamos a generar un pequeño golpe a este nivel, un par de golpes, ¿tá? Justamente se considera positiva cuando el paciente genera un dolor intenso. Es intenso, ojo. Otra cosa, nunca, no les recomiendo hacerlo así directamente porque genera un dolor muy fuerte. Háganlo de manera indirecta. O sea, apoyen un puño, como vemos acá, sobre la región del punto renoureteral, y sobre el puño es el que tienen que percutir, não directamente dar a pancada nas costas do paciente. Batam sobre sua própria mão. Lembram como a gente fez a percussão, ou seja, como fizemos os reflexos osteotendinosos? Mesma coisa, não bater direto, bater em cima da mão no caso. Botam a mão assim, tá? Por exemplo, colocam a mão esquerda desse jeito e com a direita vocês vão percutir em cima. Porque el dolor, cuando existe litíasis, cuando existe pielonefritis, el dolor es muy intenso. O paciente pula da maca, vai querer dar um tapa em vocês. Então, mucho cuidado con eso. A veces le decimos al paciente, le hacemos, ¿dolió? Sí, el paciente nem mexeu. Eso no es positivo, eso no es un signo positivo, tá? La punhopercussão es un dolor intenso que el paciente pula do leito, ¿está bien? Bueno, continuando entonces, ruidos intestinales, soplos vasculares, es lo que vamos a encontrar en la ausculta. La ausculta de abdomen dejamos para el final, pero no es, recuerden, el orden correcto. Con el paciente entonces en decúbito dorsal vamos a ir auscultando toda la superficie abdominal y luego los trayectos, los recorridos arteriales, aorta, ilíacas y arterias renales, ¿de acuerdo? Las ilíacas están más inferiores, las renales aproximadamente a nivel paraumbilical es que las vamos a encontrar, ¿tá? Y la aorta, en este caso aorta abdominal, es paralela a la línea media, aproximadamente un poco más hacia la izquierda, pero en la línea media aproximadamente es donde la vamos a lograr auscultar de manera correcta, ¿tá? Ya hablamos entonces de tacto rectal. Y bueno, entonces exploración, lo que es exploración probablemente del área abdominal, llegamos hasta ahí, ¿tá? Vamos a las siguientes clases, entonces vamos a adentrarnos en los síndromes abdominales propiamente. Ahí sí ya los principales cuadros vamos a ir hablando. Vamos a hablar de síndromes esofágicos, cuadros, síndrome de hipertensión portal, pancreatitis, lo clásico vamos a ir viendo. Lo que más llega al consultorio, patología biliar, hemorragia digestiva y así. ¿Está bien? Bueno, gente, entonces un gusto como siempre. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.
Hola, hola. You are currently the only person in this conference. You are now unmuted.